Bendiciones, bienvenidos todos a un encuentro más de Mujer de Valor. Chicas, bienvenidas. Hola. Wow, muy felices de estar aquí el día de hoy, ¿verdad Sí. que sí? A pesar del tránsito, a pesar de todo, estamos Sí. aquí, gracias Sí. al Señor, con un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, mujeres? bastante. Así es. Estamos hablando hoy acerca del perdón y como en cada encuentro nos vemos junto con mujeres bellas y preciosas. Aquí tenemos mujeres bellas y preciosas preparadas, gracias, preparadas para hablar sobre el poder del perdón. Wow. Qué difícil, porque mencionarlo es fácil, pero hacerlo es un poco difícil. Ese es un tema controversial también. Sí. El dicho al hecho. Y muy profundo. Así es. Dicen por ahí que perdonar no es olvidar. O sea, no es que tú vas a decir, no recuerdo esta herida que me hicieron, ya no sé qué pasó, quién me lo hizo. No, tú sí lo recuerdas, pero lo puedes No duele recordar tanto. sin rencor. Así. Y sin lugar a equivocarme, yo sé que hay muchas personas, básicamente todos, alguna vez en la vida hemos sido heridos por alguien. Hemos pasado por alguien que nos lastimó, que se suponía que debía cuidarnos y en vez de protegernos, de cuidarnos del mal, de cuidarnos de algún problema, fue la persona que más daño nos hizo y que más nos agredió. Y por causa de esas heridas, hoy nosotros atravesamos un profundo dolor. Un profundo dolor de rechazo, muchas veces un profundo dolor que nos lleva a vivir una vida en amargura, porque eso es lo que hace el perdón. Cuando tú no perdonas, de cierta manera, te cohíbe de muchas de las bendiciones de Dios. Sí. Eso ¿Qué es creen así. ustedes? Y hay algo muy clave, lo que es el perdón y lo que es perdonar. Y es que te sana el alma, te sana el corazón. Y hay muchas personas que no han entendido que cuando tú no perdonas, cuando tú estás lleno de situaciones y de heridas, eso hasta te enferma físicamente. Sí. Hay personas que siempre tienen dolor de cabeza, que Sí. sufren depresión alta, que tienen muchas complicaciones y no pueden entender que es que su corazón está herido. Es que no han tomado la decisión de decir, no han tomado la decisión de decir y dicen, bueno, ya, yo voy a olvidar, voy a perdonar, esto no me va a herir más. Y el cambio va a llegar. Inmediatamente tú te dispones y tú dices, ya hasta aquí, voy a orar. Es muy importante Sí. porque a veces humanamente no podemos porque duele. Pero cuando tú vas delante del Señor y tú le dices, yo no puedo, ayúdame, yo necesito perdonar, quita eso de mi corazón. Entonces ahí el Señor viene y lo hace, tú no te das cuenta. Así Porque Sí, un día te verdad. despiertas y tú dices, wow, ya yo no siento eso por esa persona, estoy libre. Entonces es muy importante saber que cuando nosotros perdonamos, no solamente sanamos el alma, sino también nos sanamos físicamente, porque eso influye. Ujú. Y Así es es. cuando el problema del perdón es cuando lo enfocamos a quien debemos perdonar. Pero nadie ha hablado de a quien debemos perdonar aquí, mientras lo que hemos dicho lo hemos enfocado bien y es en la persona que tiene que perdonar. Ujú. Porque la otra persona no es tan importante en esta encrucijada cuando tenemos que perdonar. Y entonces nos enfocamos en la persona que nos hizo daño o en la persona a la que debemos perdonar y no en nosotros. Y por eso perdonar se hace tan difícil, pero perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Así es. Hay una frase por ahí que dice que guardar rencor es un veneno que nos bebemos nosotros queriendo que el otro sea el que muera, Sí. pero te lo estás tomando tú, Sí, porque así es. no perdonar te hace daño a ti. Así es. Tal vez la otra persona incluso dijo, ya yo le pedí perdón, yo estoy arrepentido, pero tú quedas con la amargura de corazón, con la raíz de amargura, y entonces te va corroyendo a ti mismo y te va haciendo daño es a ti. Eso es así. Yo estoy leyendo un libro que toca ese tema y la escritora dice que el perdón beneficia más a quien lo va a dar que a quien lo va a recibir. Así es. Porque como decía Patricia, las personas que sienten que están heridos, que necesitan que otra persona le pida perdón, son las personas que se enferman, es a quien le hace daño sentir ese rencor en su corazón. Ella decía que a veces la otra persona no tiene la oportunidad de venir a pedirte perdón. Ella mencionaba que ella una vez sentía rencor con su papá
porque le hizo mucho daño, no fue un papá presente, pero que él no tuvo la oportunidad de pedirle perdón a ella. Y ella decidió perdonarlo a él. Claro. Él había muerto ya, pero ella decidió perdonarlo a él porque de cierta forma ella se sentía mal todavía, se sentía como que necesitaba que esa persona le dijera algo. Aún estando en vida, él nunca le dijo nada. Nunca le dijo, mira, yo me porté mal, fue un mal padre, no cumplí con mi responsabilidad, te pido perdón porque te abandoné, no fui un padre presente. Ella esperaba que eso pasara en algún momento y nunca pasó. Y cuando ella decidió perdonarlo, ella dice que ella se sintió que un peso se fue de su vida, porque el beneficio del perdón era para ella, no necesariamente para él. Sí. Si nosotros a veces esperamos que sea la otra persona quien nos hirió, que nos pida perdón y nunca pasa, entonces vamos a vivir toda la vida con ese peso, con esa carga en nuestro corazón. Y el Señor nos ha llamado a ser libres, a no tener esas cosas en nuestra vida, porque en primer lugar nos hacen daño y en segundo lugar impiden que Dios haga cosas en nosotros, porque ese lugar ya está reservado con algo que nos está dañando. Así es. Y dice la palabra, perdóname, dice la palabra del Señor, perdona nuestras ofensas, así. Mira, Jesús no puso una trampa, digo yo a veces. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tanto te voy a perdonar? Ay. En la medida en que tú lo hagas, es que yo lo voy a hacer contigo. Y no solo eso, me encanta la parábola que hay en Mateo 18 acerca de los deudores y del siervo malvado, que él le perdonaron todos los 1,000 que él debía, pero a él le debían 10, un solo le debían uno, y eso él decidió, no, págame ahora, pero a ti te acaban de perdonar 1,000, así es. y tú no quieres perdonar esto tan pequeño. Así nos pasa muchas veces a nosotros, nos pasa con nuestros esposos, nos pasa con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia, porque en verdad los que más nos golpean, las heridas más grandes que nosotros tenemos en el corazón son de los más cercanos, son de los que tenemos más cerca, esos son los que más nos hieren. Lo que pasa es que tenemos que tener bien claro que tenemos un enemigo. Y hay algo que cuando nosotros los creyentes lo tomamos en cuenta, y no solamente nosotros, cualquier persona, porque estamos aquí en el mundo, el enemigo, sabemos quién es el adversario, que vino a matar y a destruir. Él utiliza a las personas para herirnos. Sí. Él, cuando yo he aprendido algo, cuando alguien me hace una cosa, cualquier cosa, yo no estoy mirando a la persona. Yo estoy mirando lo que está detrás, el objetivo que hay para dañar mi corazón. Porque la palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su vida a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso quiere decir que si yo quiero subir al monte del Señor a adorarlo, y yo quiero estar bien, yo tengo que tener mi corazón limpio. Entonces, ¿qué va a hacer el adversario? Él va a buscar 1,001 formas para dañarnos, para que las personas que están a nuestro alrededor, las personas que amamos, nos hagan cosas. Es tan difícil cuando incluso las personas te hacen cosas que ni ellos se lo saben. ¿No les ha pasado? Así es, claro. Que Sí. tú vas de, No se da cuenta. no se dan cuenta y tú te acercas y tú dices, mira, tú eres sincera, yo he sido sincera, yo me siento mal contigo porque tú me heriste, tú me hiciste tal cosa, me dijiste, yo te hice eso, ¿cuándo? Pues yo no me di Ay, cuenta. sí. Entonces ahí nosotros podemos entender que no es la persona. No fueron ellos. No fueron ellos, es lo que está detrás. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de esa manera, va a ser difícil que podamos dejar que eso entre en nuestro corazón. Y yendo en ese mismo sentido, entonces, como el enemigo es quien utiliza a esa persona como instrumento, entonces desde nuestra parte, que tenemos el conocimiento de que el perdón sí existe, en que Dios es real y que se puede restaurar relaciones si se quiere, está de nuestra parte orar por esa persona. Orar por esa persona que es difícil porque nos hace daño a nosotros, pero es como decía Patricia, al esa persona no tener a Dios, no tener el Espíritu Santo, se deja usar del enemigo y no sabe que se está dejando usar el enemigo. Entonces, por eso hace y deshace sin darse cuenta. A veces no sabe el grado que está causando en nosotros, que nos está hiriendo.
Entonces nosotros, en nuestra parte, pues nos corresponde, aunque sea difícil, orar por ellos, así como oró Jesús por los dos que estaban al lado de él y le perdonó sus pecados. Entonces, de nuestra parte, que sí tenemos el conocimiento, que sí tenemos a Dios, que sí tenemos el Espíritu Santo, pues orar por ellos, aunque seamos nosotros los ofendidos. Así es. Y no solamente orar, Elimé. Hay algo muy importante cuando tú sabes que hay algo que tú tienes con una persona que te hirió a ti, ni siquiera hayas sido tú que le hayas herido, ora por esa persona, invítalo a comer. Ustedes sabían que hay heridas que se sanan del corazón de uno cuando tú comienzas a hacer cosas en favor de esa persona que te hirió. Sí. Miren, eso funciona. Sí, es importante. Pídele al Señor cada día, Señor, mira a esa persona que me hizo daño. Mira esto, llámalo y dile, estoy orando por ti, hoy estoy orando por ti. Mira, yo conozco muchas mujeres que viven en un hogar con su esposo y tienen en su corazón cierto dolor todavía por cosas que le han hecho y no lo han logrado perdonar. Y viven ahí a veces con celo, pensando, ay, está pensando en otra ahora mismo, o me está engañando, o sabrá Dios, o llega a la casa y ella, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Yo decía el otro día a unas mujeres, yo le decía, a veces mi esposo llega a la casa y yo le pregunto, ¿y qué tú estás pensando? Y él me dice, nada, y es verdad, a veces no está pensando nada. Entonces yo le digo, pues déjame sentarme contigo también y llévame para la nada. Porque nosotras, las mujeres, tenemos que relajarnos, aprender a vivir la vida que el Señor nos ha dado y sacarnos de la cabeza que siempre hay algo detrás. No, viva feliz, perdone, ame y quite los obstáculos que te están en tu vida restringiendo para vivir una vida a plenitud, porque el perdonar sana, como decía Ruth, es una vitamina que te bebes tú para alimentarte cuando tú perdonas. Y qué difícil es entender. A mí me ayuda mucho, personalmente me ayuda mucho. Yo doy muchos consejos de lo que a mí me funciona, pero está bien. Experiencia. Sí, realmente yo lo hago, realmente lo hago así. Cuando siento que alguien me ha hecho algo, yo lo que pienso es que esa persona primero se lo hace a sí mismo. Porque cuando una persona te trata mal o te hace algo con intención de hacerte daño, se está dañando primero, porque tiene que tener un corazón capaz de hacerle eso a alguien, porque tiene que permitirse tener un corazón capaz de hacerle daño a alguien. Entonces, nosotros también, como decía Patricia, hacemos daño a personas y no nos damos cuenta que le acabamos de hacer un daño porque no era la intención. Sí. Pero cuando hay personas que sí hacen las cosas con intención de dañarnos, pensar, esa persona se lo está haciendo a sí mismo primero, y tener compasión, porque nosotros no nos vemos, como Jesús dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Así Entonces, a veces cuando no queremos perdonar, es que nos olvidamos de que se nos ha perdonado mucho. Y qué maravilloso es recordar el perdón de Dios a nuestra vida. Yo no merecía el perdón que el Señor me ha dado a mí. Yo no merezco el perdón que mucha gente me ha dado a mí por situaciones en las que yo me he visto ofendiendo a alguien. Así es. Y me lo han dado, wow. Entonces, ¿qué me toca a mí? Darlo. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Si no amas mucho, si no tienes mucha capacidad de perdonar, es que estás olvidando que el Señor te ha perdonado mucho a ti también. Sí, claro. Eso es así. Y que no crean ustedes que nos están viendo a través de las cámaras, que el hecho de que nosotros estemos hablando estos temas y dando consejos, no crean que nosotros no luchamos con eso. Nosotros luchamos. Yo personalmente soy una persona, y mi esposo lo sabe, una persona que le cuesta mucho más que pedir perdón, es el aceptar el perdón. Porque yo siempre llego como que, pero es que tú me heriste por donde más me dolía y tú sabías. Entonces como que esos pensamientos llegan a nuestras mentes. Es normal, porque lo natural, yo siempre voy a mencionar la carne pecaminosa, porque es lo que nosotros estamos viviendo. Es natural que el perdón no sea cómodo para nosotros, porque nuestra carne quiere venganza. Una vez una persona nos hizo algo, uno está maquinando, una vez se tiene hasta que reprenderse. No, exacto, uno tiene como que, no, espérate. Sí, como que, espérate, Lime, acuérdate que tú también has hecho tal y tal cosa, Dios te ha perdonado. Es difícil, pero cédele el perdón a la otra persona y acepta su perdón. Yo me lo digo a mí misma porque me cuesta demasiado aceptar el perdón de las otras personas. Pero primero, identificar que es algo natural de nosotros por el producto del pecado. Segundo, saber que nosotros no podemos perdonar
si Dios no está en el medio de la ecuación. Porque con nuestras propias fuerzas es difícil, porque somos humanos, porque lo que queremos es linchar a la otra persona, y saber que debemos perdonar nosotros como cristianos, o sea, todo en general, pero nosotros tenerlo más en memoria, porque es un mandato, como decía Elizabeth ahorita, en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, ahí habla del perdón. Sí. También aquí tengo, en Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Recordemos eso. Si tú no lo quieres hacer porque tú no lo sientes en tu corazón, hazlo porque es un mandato en obediencia a Dios. Exactamente. Y ya. Sí. Claro Así que es. sí. Mira, una vez de mi vida yo estuve siendo atacada por el espíritu de temor, porque cuando en tu vida hay falta de perdón, hay muchas cosas que te comienzan a ocurrir. A veces tú no te das cuenta qué me pasa, por qué estoy enferma o por qué tengo algo en mí que no entiendo. Tienes que escudriñar y ver si hay en ti a alguien que tú no has perdonado todavía. Yo fui muy maltratada por mi papá cuando era pequeña. Yo nací en un campo bien campo, Asiento de Luisa se llama, un campo profundo de San Juan. Y la mayoría de mis hermanos, a medida que iban creciendo, lo iban dando a otras personas para que puedan estudiar y para que puedan vivir. Yo quedaba básicamente, como soy de las últimas, yo quedé sola en mi casa con mi papá y otra hermanita mía, así que yo tenía que arar la tierra con él. Y él me daba con el fuete que usan para darle a los animales, mientras arábamos la tierra, él me daba con ese fuete. Y siempre él me repetía mucho, como yo soy zurda también, eso él lo detestaba, me decía te odio, me decía palabras como no quiero saber de ti, me golpeaba fuerte con el fuete mientras arábamos la tierra, no me ponía encima del caballo como me gustaba, sino agarrar el caballo. Y cuando yo dejaba que el caballo pisara en una mata de guandule o del maíz, en vez de darle al caballo, él me daba a mí. Y ya sabe, las marcas se quedaban en mis pies. Yo lo amaba muchísimo a pesar de eso, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que mi corazón se estaba enfermando contra mi papá, no solamente por los golpes que me daba en ese momento, las palabras que me dolían más realmente, el maltrato que le hacía a mi madre, y yo comencé a tener un espíritu de temor. Yo le tenía miedo a él y yo le tenía miedo a todo. A todo. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Y yo decía, Dios mío, yo tengo a mi papá en mi corazón. O sea, el Espíritu Santo es un guía que te va a ayudar a ver si dentro de ti hay alguien que tú necesitas sacar, que tú necesitas dejar libre, dejarlo que se vaya. Y yo comencé a orar delante del Señor por mi papá y a decirle, Señor, yo necesito que me ayudes a amar a mi papá plenamente, porque cuando tú no amas plenamente es porque hay alguna herida ahí por dentro que tú tienes que sanar. Cuando yo perdoné a mi papá, yo fui libre. Este temor que yo tenía, que hasta a veces no podía ni dormir porque me llegaba ese temblor y ese miedo, cuando lo perdoné pude recibir la sanidad de Dios y la paz. Una paz, mire, que eso no tiene nombre. Sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa. Sí, hay un versículo en Hebreos capítulo 12, verso desde el 15, el 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. O sea que cuando nosotros dejamos brotar raíces de amargura, las raíces no están de una vez cuando tú plantas, no, tú tienes que dejar que las raíces profundicen. Y para tú permitir que esas raíces profundicen, tú tienes que dejar eso ahí sin ponerle la mano. Entonces, en otras palabras, no dejes de prestar atención a lo que está pasando en tu corazón. No sea que tú pierdas la gracia de Dios. Sí. Porque esa gracia que se te dio para el perdón, como la pastora Elizabeth estaba diciendo al principio, déjame ver cuánto tú has perdonado para ver si te voy a perdonar o cuánto te voy a perdonar a ti. Es que cuando dejamos de tener gracia, la gracia se nos retira. Porque te estoy dando gracia, porque no perdonaste. El ejemplo que puso la pastora también, del el hombre que se le había perdonado mucho y no quiso perdonar, donde paró, ¿cuál fue su final? Lo metieron en la cárcel y hasta que no pagó no lo sacaron porque no aprovechó la gracia, no la traspasó, no la usó para los demás. No la dio por gracia. Exactamente.
Es que hay personas que ignoran. Cuando la raíz de amargura, la raíz empieza a crecer, es porque eso está ahí, lo ignoran, saben lo que sienten, pero dicen, no, yo voy a hacer como que no está. Entonces es muy importante. A veces yo he hablado con personas que tengo muchos años que no sé de esa persona y pasó algo, y cuando yo vuelvo a saber, no me siento bien dentro de mí. Y ahí yo digo, queda algo, pasa algo. Entonces ahí, cuando eso te suena, entonces es momento de orar para sanar y tomar la decisión y decir, no, ya yo lo voy a perdonar, ya eso pasó. Amén. Y yo tengo que sanar por mi bien y por el bien de la otra persona, porque a veces la persona ni cuenta se da que tú lo tienes en tu corazón. Así mismo es. Así como hemos hablado hoy acerca del perdón, te invito a que revise tu vida y mira a ver si hay alguien que cuando tú lo ves cruza la calle o cuando te pasa por el lado disimula para no saludar. Eso quiere decir que necesitas sanar. Para terminar, quiero decirte una breve historia de un hombre, un abuelo, que lo fueron a visitar sus nietos. Y ellos, por travesura, le pusieron un queso podrido encima de su barba mientras él dormía. Cuando él se despertó, él dijo, wow, la habitación huele mal. Y salió afuera a ver qué era lo que pasaba, porque olía mal. Cuando llegó a la sala, dijo, la sala huele mal. Va a la cocina y revisa a ver qué es lo que huele mal. Cuando va a la cocina, dice, pero la cocina también huele mal. Sale afuera, abre la puerta y dice, Dios mío, el mundo entero huele mal. Pero el mundo entero no era que tenía el problema estaba en que tenía queso podrido en su barba. Revisa a ver si hay alguien en tu vida que tú tienes que dejar libre, porque el perdón nos libera. Y quiero decirte algo más. Recuerda que Jesucristo te perdonó a ti primero. Amén. Amén. Amén.